Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya se encuentra conectado el doctor Germán, ¿verdad? Aquí estoy a sus órdenes. Okay, muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. La Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo les da la más cordial bienvenida a este ciclo de eventos virtuales en conmemoración de la Semana Nacional del Agrónomo 2022. En este momento, en el chat les estamos compartiendo en nuestras redes sociales y también el link para la generación de su constancia de asistencia en esta conferencia magistral. Les recordamos que las constancias se van generando por evento. Y bueno, el día de hoy tenemos una conferencia magistral bastante interesante. Sabemos que actualmente el desafío para la agricultura y la ganadería es una producción sostenible, con el fin de mejorar el rendimiento. Para saber un poco más sobre el tema, contamos con la participación, de la cual agradecemos y nos da mucho gusto tenerlo con nosotros, al doctor Germán David Mendoza Martínez. Y brevemente me voy a permitir hablarles un poco de la semblanza del doctor. El doctor es médico veterinario zootecnista, graduado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Realizó sus estudios de maestría en el Centro de Ganadería del Colegio de Postgraduados y doctorado en la Universidad de Nebraska-Lincoln, graduándose con experimentos en nutrición de rumiantes. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Nuevo México, haciendo estudios de nutrición de fauna silvestre. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue distinguido como investigador nacional nivel 3 desde el año 2000. Y entre sus publicaciones se encuentran 250 documentos y es autor de 4 libros de nutrición animal. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación que me hace la Federación de Asociación de Estudios. Y que la verdad para mí es muy placentero compartir con ustedes porque en realidad pues durante muchos años de mi experiencia profesional he podido estar colaborando con ingenieros agrónomos y aprovecho para felicitarlos en esta semana y en su día que acaba de pasar, ¿no? El tema que me invitaron a participar me parece muy importante porque en realidad pues tenemos una problemática que es, como decía que me presentaba, tenemos que hacer una producción sustentable. Y bueno, y pasamos de hace algunos años, o de los años 70, cuando empezamos a producir y que teníamos que producir alimentos a como de lugar, ahora tenemos que producir con una forma responsable. Yo creo que es muy importante esta parte de cómo tenemos que trabajar. Y voy a hablarles un poquito acerca de los aditivos que hemos evaluado en México, mencionar un poco de lo que hay también a nivel internacional, de lo que se viene. Y voy a aprovechar para expresar algunas ideas y comparar algunas de las cosas que están sucediendo en otros países. Primero, permítanme, déjenme abrir el puntero. Una cosa que es importante es que han cambiado los panoramas y yo creo que tenemos que estar entendiendo qué es lo que sucede. La cuestión que los que estamos en el sector agropecuario sabemos que hay cambios durante el paso del tiempo y estamos viendo ahorita en el escenario mundial cambios en el uso de aditivos alimenticios para el ganado. Es decir, está habiendo una serie de restricciones que empiezan básicamente con una política de restringir el uso de algunos productos sintéticos, antibióticos, y entonces están quitando una serie de productos que algunos eran muy útiles y realmente, en mi opinión, no eran tan nocivos, pero ya la legislación en Europa, ahora en Estados Unidos, Canadá, y que va a impactar en México, es que vamos a tener que restringir el uso de algunos aditivos y tenemos que empezar a buscar alternativas naturales o alternativas de otro tipo, de las cuales vamos a comentar en este momento, porque en realidad tenemos que atender los cambios en la legislación mundial acerca de buscar aditivos que tengan menos impacto en el ambiente. Otro problema que tenemos definitivamente que es muy preocupante, y esto inclusive ha habido alarmas desde el punto de vista de organizaciones muy serias que dicen que el cambio climático puede ser tan grave, la crisis, peor que la que acabamos de pasar del COVID, pero pareciera que no todo el mundo nos damos cuenta de la importancia de esto, ¿no? Y aquí es importante porque sí tenemos que empezar, yo creo que todas las personas que estamos en este sector, empezar a trabajar en una producción sustentable, una producción que podamos reducir estos gases de efecto invernadero y creo que la buena noticia es que tenemos varias alternativas para lograrlo.
La mala noticia es que no nos hemos organizado para hacerlo, ¿no? Tenemos otros problemas que definitivamente, sobre todo la ganadería, que hay problemas de percepción de consumidores acerca de muchos aspectos relacionados al ganado y a las técnicas de producción. Pero bueno, tenemos que trabajar esto con educación y entender también que es importante lo que es el consumo de proteína y ir combatiendo con argumentos científicos también algunos aspectos que pueden ser a veces que van en contra de la producción pecuaria, ¿no? Ahora, en México tenemos una población importante de rumiantes y los rumiantes, voy a hablar de rumiantes principalmente porque son los animales domésticos que emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero de metano, CO2, a través de su fermentación entérica. Obviamente también se produce un poco de metano en las explotaciones de cerdos, los conejos, los equinos, inclusive los humanos, ¿no? Y normalmente solamente se habla de los rumiantes, ¿no? Pero tenemos que empezar a futuro, empezar a ver la producción de todos los animales domésticos para empezar a reducirla en todas las poblaciones, ¿no? Pero en este momento vamos a hablar de rumiantes. Las estadísticas varían en términos de cuántos hay en México, pero en general hablamos de 33 millones de bovinos, 8, o a veces hay quien habla de 10 millones de ovinos, 8.7 millones de cabezas de caprinos. Y en México tenemos la particularidad de que tenemos sistemas que les podemos llamar de traspatio, de autoconsumo, de tipo familiar, hasta los sistemas más tecnificados, ¿no? Sistemas tecnificados donde los animales tienen algunos identificadores donde pueden pasar y registrar su producción, su peso, su número de masticación, etcétera. Entonces tenemos en realidad un mosaico muy grande, pero en realidad eso nos abre la posibilidad también de trabajar en diferentes sistemas y buscar alternativas. Una cosa que también que para mí es muy importante trabajar y entender, porque yo he trabajado, dentro de mi experiencia me ha tocado trabajar con diferentes productores en diferentes sectores del campo mexicano, es que en realidad el productor no está pensando en las reducciones de metano. La producción está pensando en cómo hacer una producción eficiente. Y lo que tenemos nosotros, desde el punto de vista investigación y academia, tenemos que lograr que se reduzca las emisiones de metano sin afectarles la productividad, porque nosotros tenemos que darles y buscar alternativas que logren eso, que logren que los productores tengan una producción más eficiente y económicamente rentable. Y entonces la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sea una consecuencia. Los animales se encuentran básicamente en condiciones de estrés, sobre todo aquellos que están en producciones elevadas muy altas, se encuentran en condiciones de estrés oxidativo, en condiciones con altos requerimientos y a veces están en un sistema inmunológico inadecuado. Permítame un momentito. Esto es importante porque nosotros tenemos que buscar aditivos que nos permitan mejorar las condiciones en los que los animales mejoren su resistencia al estrés oxidativo, que estimulen su respuesta inmunológica. O sea, tenemos que entender que los animales, por ejemplo, el caso de los rumiantes, pensemos un poquito en los rumiantes. Los rumiantes son una especie que evolucionaron en pastoreo, en base a forrajes, ya sea en ramoneo o en pastoreo, y nosotros al aumentar las producciones, la selección genética, los hemos llevado a sistemas más tecnificados, donde los hemos metido a recibir alimentos con granos y de alguna forma los hemos sometido a una selección genética con altas condiciones de estrés, de tal forma que los aditivos tienen que ayudarnos a bajar esas emisiones y a dejarles unas mejores condiciones también de salud al mismo tiempo, ¿no? Ahora, las buenas noticias, que yo creo que es la parte importante, y les puedo platicar que en nuestro grupo de investigación estamos orientando, tanto en la docencia como en la investigación, estamos ahorita buscando que el giro del trabajo de proyectos hacia buscar estas alternativas que mejoren la nutrición, la salud del animal, pero que tengan un impacto en la parte de contaminación. ¿Cuáles son los aspectos que se pueden modificar desde el punto de vista manejo nutricional? Es decir, que podamos modificar con prácticas de alimentación, con aditivos, con manejo de pastoreo, por ejemplo. Bueno, definitivamente la producción de metano, de CO2,
se puede reducir. Y esto lo sabemos de hace muchos años, pero se tiene que aplicar más todavía, ¿no? El óxido nitroso, pocas gentes están trabajando en este contaminante, pero también se puede reducir porque está relacionado también al metabolismo de nitrógeno del animal. Entonces, aquí nosotros podemos participar vía alimentación, vía aditivos, y ahorita vamos a hablar de los aditivos o diferentes, de los trabajos que hemos hecho, cómo pensamos que pueden incidir. También se puede reducir la cantidad de nitrógeno y de fósforo que se excreta al ambiente, y eso se ha demostrado en términos de que se pueden hacer una nutrición de precisión, es decir, podemos hacer una nutrición cada vez más precisa en términos de dar las cantidades cercanas a los requerimientos para evitar excesos de cantidad de minerales que se vayan al ambiente, ¿no? Hablamos de la diversidad de especies que también se pueden mejorar cuando hablamos de manejo de agostaderos, cuando hablamos de un pastoreo, cuando involucramos sistemas silvopastoriles, es decir, también el ambiente, no solo los gases de efecto invernadero, también estamos hablando de otras especies que son importantes desde el punto de vista de la conservación y la biodiversidad. A ver, vamos a avanzar. Esa no quiero avanzar. Ok, perdón. Ok, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Y aquí creo que es importante hacer un balance. Ahora, tenemos los problemas, sí los tenemos, pero ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos muchas cosas, ¿no? Yo creo que definitivamente la biotecnología es una herramienta, es una disciplina que nos ha aportado una gran cantidad de conocimiento en diferentes campos, y en el sector agropecuario, pues no es de excepción. Y en el caso de los aditivos, pues tenemos todavía probióticos, cultivos microbianos, están algunos grupos de investigación en algunos países están haciendo inóculos de algunas bacterias muy interesantes que pueden mejorar la salud del animal, y ahora hay un grupo que le llaman los metabióticos, es decir, hay grupos que están desarrollando moléculas o partes que inhiben ciertos compuestos de la fermentación o de la producción de metano, y hay un aditivo ya a nivel internacional que es un inhibidor que se llama el 3-NOP, que ya va a entrar al mercado en Estados Unidos, Canadá y en México, me parece, si no es este año, el año que viene. Y en Europa ya se está vendiendo, y tengo entendido que también en Brasil. Tenemos fitobióticos, y esta es una parte donde llevamos varios años trabajando. ¿Por qué los fitobióticos? Bueno, los fitobióticos, así algunos le llaman fitobióticos, fitogénicos. En inglés le dan diferentes términos, pero vamos a encontrar mezclas poliherbales, extractos de aceites esenciales, pero aquí hay una gran diversidad. Y bueno, aquí que es una cosa que es muy importante es, no podemos generalizar y decir que todos los fitobióticos funcionan, no. Obviamente quienes trabajamos en la parte de investigación sabemos que tenemos que ir a estudiar y analizar y estudiar dosis y respuesta y buscar, identificar los que funcionan, evaluarlos en campo, y entonces buscar que en realidad se utilicen, bueno, respaldar con nuestra investigación aquellos que identificamos que tienen mayor potencial, con beneficios para el productor, con beneficios para el ambiente. Ahora contamos con herramientas de nutrigenómica y metagenómica que nos permiten avanzar de una forma impresionante. Es decir, ahora podemos ver lo que no veíamos antes. Pues obviamente antes veíamos cuánto produce de leche, cuántos kilogramos gana el becerro. No, pues ahorita podemos ver las expresiones de los genes. Y en el caso de las bacterias podemos ver los cambios, cuándo cambian las poblaciones de arqueas, las bacterias arqueas, las metanogénicas. En fin, ahora tenemos unas herramientas que nos permiten avanzar y entender, y obviamente seleccionar y utilizar el mejor aditivo, ¿no? Pongo aquí los modelos del National Research Council, que son los modelos de simulación, porque también ha habido un avance en las matemáticas y en el uso de modelos. El área pecuaria, y yo estoy seguro que el área agrícola no son exentos de utilizar los modelos. Y en la parte de nutrición animal, el National Research Council pone los modelos de NRC están dos disponibles para ganado de carne, ganado de leche, y está uno para cerdos, que están disponibles gratuitamente, que permiten básicamente hacer estimaciones de nutrición de precisión, y nos permite también empezar a hacer estimaciones ambientales. Y esto es muy importante porque entonces tenemos la responsabilidad ahora de no nada más hacer las evaluaciones de raciones económicas, tenemos que empezar y acostumbrarnos a hacer estas evaluaciones, y también podemos hacer simulaciones y entonces poder hacer escenarios, ¿no? Obviamente trabajamos con investigación in vitro. Yo, aunque lo menciono aquí, yo soy de los que hago muy poco in vitro. Es más, creo que hay demasiado trabajo in vitro. Tenemos que ir
poquito in vitro y mucho in vivo. Es decir, tenemos que trabajar con animales y después tenemos que trabajar con productores. Tenemos que llegar hasta acá, porque si no, de nada nos funciona que tengamos currículums llenos de artículos y que vayamos a los congresos y que artículos, trabajos que no llegan a los productores. Yo creo que es un objetivo que tenemos que tener todos los que estamos en el sector académico. Tenemos que tener el compromiso de llegar a quienes trabajamos en el sector pecuario, llegar a evaluar con productores, ¿no? Aquí ha sido también una cosa muy importante en el caso de mi experiencia, las asociaciones de especialistas, en este caso la mexicana especialistas de nutrición animal, porque conjunta investigadores, nutriólogos, empresas, productores de alimentos balanceados, y entonces hay reuniones donde podemos convivir diferentes sectores y criticarnos, o sea, criticarnos y exponer los trabajos. Y esta es una cuestión que necesitamos tener más en diferentes sectores. Y obviamente su foro es muy importante. Yo creo que este tipo de foros me parece que son una oportunidad muy importante para compartir ideas, para plantear algunas inquietudes, porque las federaciones, los colegios de profesionales, pues tienen más fuerza, pueden tener más voz que la que puede tener a veces un investigador, y estoy seguro que de aquí algunos de ustedes pueden tener mayor impacto en sus sectores, y a lo mejor de aquí podemos avanzar a buscar cambios en legislación, cambios de otra forma, porque tenemos que avanzar en otros aspectos, ¿no? Tenemos que avanzar no solo en la parte científica. Más tenemos, obviamente, hay gente especialista en manejo de pastoreo, ¿no? Tenemos excelentes investigadores. Ayer en la Universidad Autónoma de Chapingo, el doctor Pedro Arturo, por ejemplo. Bueno, yo sé que hay muchos más, no quisiera dar nombres para no herir susceptibilidades, pero sabemos que hay gente que tiene y seguro en el norte del país tenemos gente que maneja los agostaderos en gran calidad, pero esto es muy importante, porque el manejar el pastoreo puede representar la captura de carbón en el suelo. Y esto es muy importante porque cuando empezamos a pensar en lo que es en la parte ambiental, el manejo pastoreo es importante. Yo creo que va a tener más relevancia. Al final vamos a comentar algunos aspectos con relación a esta parte, ¿no? Manejo de excretas es una parte fundamental que tenemos que trabajar. Yo en ocasiones comparo las legislaciones que hay en otros países con lo que hay aquí y creo que nos estamos quedando cortos. Y tenemos legislaciones ambientales, tenemos algunos intentos de producción ecológica, podemos hablar de certificación que no siempre existe, pero pensar en productores, en empresas y en pagos justos, que esto es una cosa que tendremos que ir caminando. Sabemos que hay algunas producciones orgánicas, pero no es la mayoría. Son unidades, son pocas unidades y a veces son en relación a la gran cantidad de unidades de producción rural que tenemos. Tenemos una gran cantidad de productores en traspatio y algunos que realmente no tienen ningún tipo que atienden todas las normas, ¿no? Quizás tenemos que empezar a revisar normas. Y yo digo normas desde el punto de vista pecuario, por ejemplo, los aditivos, ¿no? Hasta a veces hasta las fichas técnicas, la información, y esto involucra al gobierno, y tenemos que empezar a ver propuestas de innovación aquí de las diferentes universidades, discutirlas en estos foros, y definitivamente tenemos que seguir invirtiendo en educación, que es la parte fundamental, educación de todos nosotros en todos los niveles. Algunos aditivos, voy a poner un poquito entrando en alguna materia de lo que hemos evaluado en México. Nosotros inicialmente pues estábamos pensando en términos del animal, ¿no? Pues a ver, ¿cómo logro que aumente el consumo de energía del animal y de proteína? No estábamos, hace algunos años cuando empezamos esto, y les voy a ser honesto, no pensábamos en el ambiente, sin embargo ahora tenemos la oportunidad de revisar todos estos trabajos y pensar cómo es que se mejora, cómo impactamos en el ambiente, porque en realidad estamos impactando en el ambiente. Estábamos pensando en términos del productor, pero bueno, cualquier aditivo de estos o cualquier manejo nutricional que mejore la producción, que permita producir más en menos superficie, que permita reducir el tiempo de engorda, que permita producir más producto de leche por la cantidad de metano emitido, estamos hablando de un impacto ambiental, ¿no? Entonces, voy a hablar un poco acerca de las enzimas fibrolíticas, que en realidad son enzimas que se adicionan, que son productos derivados de la biotecnología, básicamente hongos del tricoderma, que se le ayuda al ganado, es decir, se le dan enzimas muy poderosas de hongos y entonces aumentamos la cantidad de alimento que se obtiene del forraje y eso implica que haya menos excretas, ¿no?
y hay menos nutrientes que se excretan como nitrógeno y fósforo. Voy a hablar de aminoácidos protegidos que son para ganado de alta producción, pero que reducen la cantidad de nitrógeno excretado al ambiente. Voy a hablar de nutracéuticos, fitobióticos, que son los productos herbales. Ionóforos, aunque se han utilizado y son muy importantes, son productos que reducen la cantidad de metano, pero estos van a salir del mercado. Ya están prohibidos en Europa, este año están prohibidos en Estados Unidos, y México, al tener un intercambio económico con otros países, nos los van a prohibir, nos van a decir, pues no, así como dijeron no pasa el aguacate por otras razones, pues nos pueden decir, ¿saben qué? Pues no pasan los productos de ganado, o simplemente van a ir desapareciendo, pero vamos a tener presión para utilizar estos, nutrición mineral, uso de grasas, aceites, y las mezclas por herbales que deberían estar aquí en la parte de los fitobióticos. Entonces les voy a platicar un poco de algunas de las experiencias, no todo lo que hemos hecho porque sería demasiado, pero sí lo más importante. Entonces, una cosa importante es el rumiante, fundamentalmente lo que hacemos es, en su tracto gastrointestinal tiene una cámara de fermentación, donde hay bacterias, protozoarios, estas son bacterias metanogénicas, las que están aquí pegadas al protozoario, hay bacterias, protozoarios y hay hongos anaeróbicos. Y entonces tenemos que diseñar y hacer las dietas, cuando hablamos de precisión ahora, es de que tengamos la nutrición óptima en el rumen para evitar que haya un exceso de nitrógeno, y tanto para las bacterias y para el animal, y tanto para el ambiente, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo lograr maximizar el aporte de nutrientes que se obtienen en una dieta, ¿no? Los forrajes son fundamentales, y aquí la parte agronómica es fundamental. Déjenme como comentario decirles que trabajando con productores, ya sea en el Estado de México, unos que hemos trabajado en Oaxaca, otros de alta producción en Torreón o en Querétaro, los forrajes son fundamentales. Y aquí necesitamos el apoyo agronómico urgentemente hacia la parte pecuaria, ¿no? Necesitamos capacitar más, necesitamos promover más sistemas de conservación de forraje. Créanme, aquí estamos en un problema que yo veo que es uno de los problemas más serios que enfrentan los productores. Aquellos que no tienen sistemas de conservación de forrajes pasan problemas muy serios, ¿no? Y realmente impacta tremendamente en lo que es la economía pecuaria y en la sobrevivencia de muchos productores. Ahora, durante la pandemia, vimos casos donde muchos productores pasaron momentos muy críticos por disponibilidad de forrajes. Pero bueno, volvamos a los aditivos. Esto lo quiero manejar como una forma gráfica para muchos de ustedes que trabajan en la parte agronómica, pues han trabajado en la parte de calidad, la selección de variedades, lo cual es muy importante. En algún momento trabajamos con algunos fitomejoradores del colegio de posgraduados y logramos convencerlos de decirle, mira, no queremos tanta biomasa, queremos biomasa de calidad digestible, ¿no? Porque en realidad necesitamos esa biomasa que sea digestible. Y un forraje lo separamos en 3 fracciones para un animal. Lo que se digiere, es decir, lo que ya es rápidamente digerido en el rumen por las bacterias, lo que es potencialmente digestible. Esto es una cosa muy importante. Hay una parte que se puede digerir o no. ¿De qué va a depender? Pues de qué tan bien esté formulada la dieta, de otros factores. Y hay una parte indigestible que no se va a digerir. Y aquí es donde está la lignina, ese polímero fenólico que está dando la estructura dura a los forrajes, y esta parte no va a cambiar, pero la calidad del forraje puede cambiar sus proporciones, pero esta parte es muy importante, que deberíamos estar colaborando con los fitomejoradores para buscar este tipo de intercambio, para tener forrajes de mayor calidad. Las enzimas que nosotros usamos, exógenas, trabajan realmente aquí, ¿no? En la parte potencialmente digestible. Y entonces lo que hacemos es, le agregamos una enzima que desde el punto de vista equivalente en actividades enzimáticas, estamos hablando de 200, por lo menos 200 veces más la capacidad enzimática que la de una bacteria del rumen. Entonces, con unos cuantos gramos que añadimos a la dieta, pues encontramos resultados bastante notables en términos del animal, ¿no? Ahora, la respuesta es como todo. Todos los que trabajamos en la parte con animales, con organismos, pues sabemos que las respuestas no siempre son iguales, dependen de la genética del animal, del estado fisiológico, de la calidad y la cantidad del forraje. Y esto vuelvo a insistir, la parte del forraje es fundamental. Nosotros quienes trabajamos aditivos, suplementos, no se pueden hacer milagros si no hay forraje, ¿no? O sea, una vez en un trabajo que hicimos ahí en Tabasco, veíamos cómo se caía todo en función de la disponibilidad de forraje, ¿no? Entonces,
el aditivo, la nutrición que hagamos dependerá del tipo de animal, la disponibilidad de forraje, el tipo de animal, obviamente, la genética, la dosis, y al final les dejo ahí el balance nutricional que es muy importante. Y ahora, digamos, obviamente pasamos de una época en que hacíamos los cálculos a mano, calculadoras programables, luego llegó el Lotus, luego llegó el Excel, y ahora tenemos los modelos de NRC. Entonces, ahora podemos hacer los balances nutricional en una forma mucho más sencilla que tenemos que hacer ya para poder hacer esto cada vez mejor en términos de la alimentación de animales. Deja que avance. Ok, miren, para darles una idea del impacto de estas enzimas, cuando yo les digo tiene una capacidad de 200 veces, esta es una fotografía de una paja de cebada sin meterla al rumen, nada más. Se le pone un buffer, se le pone el pH, una temperatura adecuada, y se le pone una enzima fibrolítica comercial y empieza a trabajar, aún sin las bacterias, ¿no? Ahora, déjenme comentarles que la paja de cebada es uno de los subproductos que utilizamos en la alimentación animal, pero es de los más difíciles de que digieran las bacterias. Es decir, no todas las pajas son iguales. Dentro de las pajas hay unas más dignificadas y más difíciles de digerir. Pero lo que quiero que vean es el impacto de estos aditivos, pues se puede ver obviamente en evaluaciones, con mediciones, pero también el impacto a veces visual es importante, ¿no? Pero desde el punto de vista, cuando hablamos con un productor, bueno, ¿qué es lo que queremos ver? Los trabajos con animales. Durante muchos años estuve trabajando en el colegio de posgraduados, hicimos trabajos en trópico porque nos interesaba, sabemos que los forrajes tropicales generalmente son de baja calidad, son forrajes que tienen baja proteína, una alta cantidad de lignina, así que decimos, bueno, estos aditivos que se han utilizado generalmente en animales especializados como el ganado Holstein, en dietas altas, en ganado lechero, pues decidimos llevarlos hacia las condiciones tropicales, ¿no? Por esto es bien importante porque trabajamos con un sistema donde damos caña de azúcar suplementaria. La caña de azúcar, ustedes saben que es uno de los forrajes que producen la mayor cantidad de biomasa, y entonces la calidad es muy mala. Ustedes mismos, cuando hemos ido a las posadas, tomamos la caña, es muy dura, pero para el animal tarda a veces, es de los forrajes que tarda más en digerirse en el rumen, con un tiempo a veces de degradación, tiempo de pasaje 72 horas, ¿no? Bueno, hicimos unos experimentos ahí con nuestro querido amigo, que en paz descanse, Emilio Aranda, que es un reconocimiento para él por su gran trabajo en esta área. Usamos enzimas fibrolíticas comerciales. Hemos hecho también nuestras propias enzimas, pero bueno, aquí las empresas llevan un camino andado, con 2 kilogramos de concentrado, forrajes, el pasto estrella, caña de azúcar, y logramos incrementar la digestibilidad en una forma notable. No les voy a mostrar algunos datos sin entrar todo el detalle del estudio, pero sí quisiera ver lo siguiente. Eran sistemas con caña ofrecida, y el objetivo de dar la caña es para poder incrementar la producción por unidad de área. Es decir, les comento brevemente, en los sistemas allá en Tabasco normalmente estaban teniendo 1 o 2 bovinos por hectárea, y con la caña, con un banco de caña, podrían llegar hasta 5 o 6 animales por hectárea, ¿no? Pero aquí el trabajo fue dar caña, pasto, y voy a llamar la atención a esta parte donde teníamos una enzima comercial. Con 0 gramos, 548, medio kilo. Con 15 gramos, 634. Con 30 gramos, 776. Este es un impacto muy notable porque estamos hablando que podemos producir con un aditivo en cantidades pequeñas, obviamente una respuesta muy fuerte en producción de carne, ¿no? Y esto se debe a que aumenta la digestibilidad, y esto implica que se reduce la cantidad de excretas. O sea, cuando hablamos de digestibilidad, el contrario son lo que se excreta, lo que sale al ambiente. Entonces, se produce mejor. Obviamente, siempre que tienes un experimento así de sorprendente, pues no lo crees, así que hay que repetirlo. Y así que el estudiante repitió un trabajo y volvimos a encontrar las mismas respuestas, ¿no? Y esta es una cosa muy interesante porque es, bueno, aquí está el trabajo, ahora, ¿qué falta para que llegue al campo? Bueno, pues hay que hacer los análisis económicos, ¿no? Estas enzimas a veces entran o a veces salen dependiendo de los costos, ¿no? Aquí es una simulación ahorita con un costo comercial de $10 el kilo de la enzima, y considerando la cantidad, ahorita 52 pesos kilo fue el último que tomé para hacer el estudio, la utilidad por enzima va de 4 a 9 pesos, ¿ok? Entonces, con este precio, que es lo que andan algunas enzimas comerciales en México, se paga. Ahora, antes eran más caras las enzimas, entonces algunas inclusive salieron del mercado. Ahora, al ganadero tenemos que llegar y decirle, a ver, necesitamos demostrarle que la tecnología es rentable para él. El beneficio ambiental, pues ese lo tenemos que considerar más adelante, ¿ok?
Obviamente, otro problema que tenemos en México son los diferentes productos, pero y aquí es una cuestión que biotecnología también tenemos que cambiar. La mayor cantidad de todas las enzimas que tenemos, la mayoría son extranjeras, ¿no? Y aquí falta un desarrollo tecnológico de nuestros colegas de biotecnología y que han hecho muy buenos trabajos en otros aspectos, pero bueno, es un área que también yo a veces digo, hijo, aquí pasa como en las Olimpiadas, ¿no? Yo veo los productos enzimáticos para animales y hay de China, de Estados Unidos, pero en México pues todavía no hay ninguna medalla, ¿no? Hemos hecho trabajos, hicimos un trabajo en el estado de Hidalgo con el doctor Juan Manuel Pinos, se incrementó la producción de leche. Hay otros datos en Guanajuato, perdón, y siempre encontramos, y busqué uno de búfalas lecheras para ver qué pasaría. No sabemos qué pasaría en vacas de doble propósito. Lo más que encontré es unas búfalas lecheras y un incremento en 8%. Entonces, pero la tecnología funciona. Entonces, la hemos evaluado y bueno, es una tecnología que puede ayudar. Pasamos a otro tipo de aditivos que hemos trabajado nosotros, que son los fitobióticos. Ok, aquí hay muchísimos extractos de plantas, aceites esenciales, taninos, mezclas poliherbales. Hemos utilizado inclusive plantas de que algunos colegas de Guerrero las recolectaron y las hicimos y se les midió los taninos. Bueno, tenemos que caminar a veces. Decidimos trabajar mezclas poliherbales. ¿Por qué? Porque pues de repente un aspecto que necesitamos cuando una cosa es la investigación y el desarrollo tecnológico y otras cosas cuando queremos llegar con el productor, ¿no? Y cuando queremos llegar con un productor, pues no le puedo llegar y decir, usted colecte la planta, no. Entonces tenemos unas mezclas poliherbales que hemos identificado. ¿Qué tuvimos que hacer? Obviamente, con el apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con su laboratorio nacional, la cromatografía acoplada a gases para ver qué metabolitos tienes. Hemos hecho experimentos en campus experimentales de la UNAM, del Colegio Postgraduados, de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Sinaloa. Hemos tenido una colaboración muy importante de todos los colegas en muchísimas universidades. Hemos hecho evaluaciones con productores y hemos tenido desde las evaluaciones tradicionales de consumo, ganancia, hasta estudios con microarreglos, metilación, y hemos hecho trabajos con productores aquí también. Y esto es una cosa importante. Necesitamos ir buscando que nuestros trabajos lleguen, como decía, hasta allá para poder tener una validación. Una cosa importante, cuando yo hablo de fitobiates, mezclas poliherbales o fitobióticos, ojo, no todos los productos son iguales, es como siempre tenemos que buscar productos que tengan una certificación, que sean estandarizados. Hemos encontrado un grupo de productos que tienen muy buena certificación, que tienen prácticas agronómicas que garantizan que nos dan un resultado. Les puedo decir, hemos hecho con algunos productos cerca de 30 experimentos y si acaso en 2 no hemos tenido respuesta significativa. Entonces nos sentimos tenemos buena confianza en los resultados que estamos presentando y entonces tenemos respaldos en las publicaciones, pero una cosa que también hemos aprendido en nuestras evaluaciones es que tenemos que hacer un análisis de beneficio global, obviamente, y es donde queremos ver la parte económica y la parte ambiental que es lo que nos llama ahorita y donde tenemos que poner atención para beneficio de todos, ¿no? Aquí es muy importante esta parte hacia dónde vamos, ¿no? Hay poca información en ganado tropical, definitivamente, y bueno, aquí hay mucho potencial que podemos trabajar y bueno, tenemos información y trabajamos con muchos grupos de investigación en el país. Estas mezclas nutracéuticas o no nutracéuticas, les voy a platicar un poquito de dónde vienen, porque aquí también me parece que tenemos algo que aprender y que no hemos hecho con nuestra herbolaria, ¿no? Hay unas mezclas poliherbales que están bien estandarizadas, pero la historia viene de la medicina ayurvédica, es decir, hay una compañía que la fundó un médico veterinario que empezó a curar animales con mezclas poliherbales y a partir de ahí se fundó una compañía que tiene más de 70 años apoyando investigación, estandarizando los cultivos y entonces tenemos mezclas que tienen conjugados de colina, fosfatidilcolina, otras que tienen taninos hidrolizables gallotaninos con vitamina C, otras que tienen los tocoferoles de vitamina E, otros que tienen polifenoles, saponinas, pero que tienen utilidades. Por ejemplo, las saponinas son de los que se han reconocido que afectan la microbiota que puede reducir metano. Entonces, estamos trabajando con estas mezclas, pero a lo que voy es que mi pregunta es, ¿qué hemos hecho con nuestras mezclas? Obviamente, hay quienes han seguido otro camino, y es decir, hacer extractos de aceites esenciales. Hay una compañía en Francia que hizo unos extractos de aceites esenciales de muchas plantas y luego hace combinaciones.
Una vez platicaba con uno de los empresarios de esta empresa de la India, y me dice, mira, ustedes los occidentales hacen eso, startan todo y luego lo combinan. Dice, aquí lo que hay que hacer es seleccionar las plantas, sus partes de las plantas, tienen sus secretos, ¿no? Pero aquí yo creo que tenemos un potencial para trabajar con la parte agronómica, con la parte herbolaria, para buscar y hacer nuestras propias mezclas, o sea. Hemos hecho trabajos en becerras, que obviamente ha sido con apoyo de alumnos de posgrado, y donde hemos visto cambios en salud interesantes. Hemos tenido que hacer trabajos donde se tiene que dar la dosis en forma individual. Obviamente los trabajos de investigación y la evaluación tiene que ser estricta para poder llevarse a cabo. Y obviamente en esto les voy a resumir algunos resultados importantes que quiero llevarlos a la parte del ambiente. Se mejora el crecimiento, sí, pero se reducen las enfermedades de algunos animales, se mejora la respuesta inmunológica y revuelvo a la parte de que queríamos mejorar la salud, pero también se baja el gasto de antibióticos, y esto es muy importante, y esto repercute en la economía del productor. El antibiótico es muy caro. A veces mucha gente me dice, oye, es que le meten mucho antibiótico. No, en realidad el antibiótico se usa como tratamiento, pero también es caro, tampoco es algo que se desea hacer, ¿no? En estos trabajos de las becerras nos apoyamos con el análisis de microarreglos con el Instituto de Fisiología Celular, que nos permitió ver y evaluar los cambios al utilizar estos fitobióticos. Obviamente ellos tienen un equipo y gente muy capacitada que son las que nos han orientado. Y obviamente no voy a entrar aquí en detalles, pero cuando uno ve, oye, que se mejoró el crecimiento, que se mejoró esto, bueno, hay estudios de bioinformática que me permiten ver, por ejemplo, que se mejoran los ribosomas, y los ribosomas que tienen que ver con el crecimiento, y una serie de vías metabólicas que tienen que ver con la estabilidad y a nivel celular, ¿no? Pero bueno, no voy a detenerme en esta parte, pero lo que quiero que vean que nosotros tratamos de fundamentar y evaluar nuestros productos al máximo nivel, ¿no? Hemos hecho trabajos, este es un trabajo que hicimos en el rancho de Tequisquiapan de la UNAM, con vacas en pastoreo principalmente, con dietas en forraje, donde encontramos una respuesta con estos productos herbales importante en leche. No encontramos a nivel reproducción y todo eso, quizás por el número de animales, pero una cosa que es importante, lo hemos evaluado en sistemas intensivos, en sistemas en pastoreo. Este año vamos a iniciar un trabajo en trópico en Veracruz y queremos hacer un trabajo con búfalos. Hemos trabajado gracias al apoyo del doctor Richard y al ingeniero ahí en el Don Bosco. Hemos visto, ahí fíjense, nos pasó una cosa curiosa, ese es uno de los ranchos más tecnificados del país y se les daba el aditivo vía un comedero automático. La producción de leche no incrementó gran cosa, ¿eh? Y cuando hicimos la presentación, esto no llamaba la atención, pero esto sí. La reducción de antibióticos, esto impactaba los costos. Y esto es muy importante. Cuando yo hablo de que tenemos que hacer una evaluación global, esto es muy importante. Acuérdense que estamos hablando de que los antibióticos hay que reducirlos y obviamente controlarlos en la cuestión de leche, ¿no? Este es otro estudio que hicimos con productores. Durante 3 años hicimos un estudio multianual con un ingeniero agrónomo zootecnista que es Alfredo Gutiérrez, que es el que maneja el rancho, que es una gente muy sistemática. Y bueno, lo metimos 3 años y entonces aquí déjenme decirles dónde los impactos. La leche fue un poco, no tan alta, pero en fertilidad, en la primera lactancia era muy alta. Cuando hicimos este análisis, se redujo también el número de casos de mastitis clínica y subclínica y problemas respiratorios, pero el reducir, el que mejore la fertilidad, se reduce en los días abiertos. Y esto es muy importante porque en realidad, cuando yo hablo de hacer una evaluación global, tenemos que hacerla en todo, ¿no? Hicimos un análisis económico con el ganadero. Aquí les pongo el resumen de 100 vacas. Él me decía, si tú me demuestras que el producto es más rentable 2-1, lo usamos, ¿no? Bueno, hicimos un ejercicio con 100 vacas, el ingreso extra de la leche, lo que se redujo los antibióticos por los casos de mastitis con sus datos, el ahorro en días abiertos, esto es impresionante, ¿no? La inversión, si quitamos el ahorro de emisiones de días abiertos ya era de 2-1, pero si contemplamos todas las variables, estamos hablando de un retorno de 4-1. Yo creo que esto es muy importante para tener toda la evaluación global, ¿no? Ahora, ¿qué hay de la parte de producción? Si nosotros somos más eficientes, vamos a producir más con menos, pues vamos a tener una producción con menos impacto ambiental. Este es un trabajo que se hizo en el colegio de posgraduados, que el estudiante no ha terminado la tesis, pero aquí vimos en ovejas 0, 4 y 8 gramos al día, ¿no? Lo que empezamos a observar, bueno, aparentemente parto normal bajó, pero incrementó el número de parto dobles. Entonces el número de crías se incrementa. Y al final
si ustedes multiplican este número de crías por el peso y los kilogramos totales, es un impacto muy fuerte. Déjenme decirles que acaba de ser un artículo hace poco publicado no me acuerdo si en el Ruminal Research, con resultados similares, ¿no? Pero esto es importante, tenemos que producir más con menos para que el impacto y la producción de metano asociada a esa alimentación sea menor. Voy a pasar a otros trabajos que hicimos en Tabasco, pero esta vez hablamos con aminoácidos, otros fueron en clima templado, con proteína, y esto es un aspecto muy importante. La proteína es un aspecto fundamental. El nitrógeno tenemos que manejarlo con mucho cuidado, entonces en aquella ocasión hicimos los trabajos, teníamos que medir el consumo individual de suplemento, y se hizo con animales equinos, y bueno, aquí todo un gran trabajo para hacer estos experimentos, pues no tenemos las famosas Callan Gates que hay en Estados Unidos, ¿no? Este es un trabajo que se hizo también con algún estudiante de maestría de colegio de posgraduados. Este fue un pasto quicuyo, pero aquí quiero que veamos, por ejemplo, la ganancia de peso, un pasto quicuyo, un bovino, eran vaquillas. Le dimos un suplemento con urea, o sea, porque las bacterias utilizan el nitrógeno proteico. Aquí metíamos harina de sangre cuando se podía usar, que la harina me aporta lisina, y aumentamos a 633 gramos al día. Pero cuando le suministramos un aminoácido protegido, la ganancia se fue a 789. Entonces, vean la nutrición, el impacto de una nutrición de aminoácidos correcta con la misma cantidad de forraje o con sistemas basados en forraje. Entonces, esto implica que podemos reducir el tiempo si hablamos de animales de reemplazo o de engorda, ¿no? Entonces, con un poquito de resumen entonces aquí. Las enzimas pueden reducir las excretas, la contaminación de nitrógeno, de fósforos. Estos son datos ya de artículos científicos que ya han calculado que se puede reducir de un 25-30% del fósforo excretado en las excretas, ¿no? En ganado lechero se puede reducir hasta un 20%. Esto representa alrededor de 40 kilogramos de nitrógeno por vaca al año, ¿no? Ahora, en términos de metano, los diferentes aditivos que se han evaluado hablan de que se puede reducir en promedio quizás un 10, máximo un 15%, aunque hay unos aditivos ahorita que están siendo muy prometedores, ¿no? Pero esto es muy importante. Ahora, yo siempre lo que recomiendo es que empecemos ahora a utilizar los balances nutricionales, la nutrición de precisión, para que hagamos las evaluaciones hacia dónde vamos, sobre todo cuando vamos con el productor, ¿no? Estos modelos de NRC, como les digo, están gratis, son disponibles. Ya los estudiantes de licenciatura y de posgrado tienen que empezarlos a utilizar. Ustedes meten la dieta, y obviamente van a tener el diagnóstico de consumo, cuánto ganan, pero, o sea, la parte nutricional es importante, pero también nos permite hacer un análisis desde el punto de vista ambiental. Es decir, nos permite hacer cuánto nitrógeno, cuánto metano, cuánto se excreta, cuánto se va en las heces, cuánto se está perdiendo, y aparte nos permite hacer diferentes análisis, qué tanto podemos optimizar la fermentación. Y yo creo que este es un aspecto que tenemos que tener esa responsabilidad ya en los sistemas de producción. Tenemos que entrar a formular no solo los nutrientes, sino tratar de optimizar la fermentación para hacer sistemas de producción más responsables, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Y les voy a comentar un poquito qué es lo que estamos viendo en el escenario internacional hacia la parte de aditivos, un poquito de algunas opiniones, algunos cálculos que estoy haciendo que obviamente son para la reflexión. Esta noticia me llamó mucho la atención porque en Australia Microsoft pagó $500,000 por 40,000 toneladas de carbono secuestrado. Es decir, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos certificaron que con un sistema de manejo rotacional bien intensificado, manejado, lograron incrementar el porcentaje de carbono del suelo, y entonces en esto de la venta de mercado de carbonos, pues les pagaron $500,000. Yo creo que es una cosa importante. Nosotros, bueno, yo siempre había sabido la importancia de esto en los sistemas forestales que tienen una serie de un camino andado. Pero bueno, aquí entonces tenemos que empezar a ver la ganadería con el apoyo del sector agronómico que nos ayude en la parte del suelo, en la parte de manejo de forrajes. Tenemos que entrarle a reducir y aumentar la captura de carbono. O sea, somos parte del sistema. Ahora, el ciclo del carbono es fundamental para la vida del planeta. Es decir, se requieren los rumiantes para el ciclo del carbono. Hay unas estimaciones del doctor Peter Van Soest, que por cierto falleció el año pasado, que es un gran nutriólogo en nutrición de rumiantes, quien estimaba que si se suspendieran, si acabáramos con los rumiantes, la Tierra duraría unos 20 años nada más, ¿no? Otro de mis mejores amigos, el doctor Carlos García Jalil, otro de mis mejores amigos es otro ingeniero agrónomo, el doctor Richard.
en la mañana me comentaba esta noticia, ¿no? Y empecé a revisar, bueno, ahorita acaba el gobierno de Australia anuncia 6 proyectos, para 2.9 millones de dólares en la primera etapa para reducir el metano, ¿no? Ahora, aquí hay una alga marina que se llama las Asparagopsis taxiformis. Estoy revisando los artículos. Esta alga tiene bromuros, tiene compuestos halogenados y aparentemente lo que estoy viendo hasta ahorita puede reducir la mayor cantidad de metano ruminal sin afectar la producción y en algunos casos aumentarla. Obviamente es necesario ver los estudios de dosis y respuesta, pero les puedo decir que este es un aspecto fundamental. Ahora lo que necesitamos es buscar a los biólogos marinos, a los que puedan trabajar con que podamos trabajar en esto. En Japón ya hay granjas de esta alga. ¿Por qué? Porque la utilizan para otras cosas, ¿no? Otro producto que es el inhibidor, el 3-NOP. Este fue desarrollado por una compañía muy reconocida en el sector pecuario, la DSM. Ellos desarrollaron este producto que es un inhibidor, lo que llamamos un metabiótico. Este inhibe la última parte de la formación de metano. Yo he revisado los artículos que han salido al respecto y reduce el metano, pero a veces reduce la producción de leche. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el ganadero tenga un aditivo que reduzca el metano, pero que no le reduzca la producción de leche. Entonces, porque no, en mi opinión, no va a tener un impacto desde el punto de vista del ganadero. Ahora, si hay restricciones legales que tengamos que bajar el metano, sí se puede utilizar, pero aparentemente tiene un potencial mayor. Obviamente tenemos que ver más publicaciones y bueno, estoy buscando ya colaboraciones para poder empezar a trabajar con estos productos, ¿no? ¿Qué hacen otros países, otras regiones? Bueno, en Europa tienen un pacto de la granja al plato, digamos, aunque sea fork, que es tenedor. O sea, y entonces ellos llevan ya varios años trabajando fuertemente para tratar de incrementar la producción orgánica y bajar todos los contaminantes, pero tienen muchísimas acciones, ¿ok? Y bueno, yo veo para acá y digo, bueno, nosotros, pues, ¿qué estamos haciendo? Y yo creo que aquí necesitamos, ahí es donde digo que ustedes como federación, los colegios, pues tienen que tener un liderazgo en este sentido, ¿no? En Alemania hay otras noticias interesantes. El canciller empezó a sacar un programa donde empezaron a analizar y quieren subir los precios de la carne, porque dicen que no, que tienen que pagar el impacto ambiental, ¿no? Y quieren subir hasta 5 veces el precio de la carne y 2 o 4 veces la leche. Y a lo mejor van a tener un problema de mercado, ¿no? Pero quieren hacer pagar un poco los daños que hay a la diversidad y tienen un comité allí armado ahí interesante, pero vamos a ver, aquí creo que es importante ver qué están haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Este es uno que sacó la Universidad de Davis sobre los aditivos que pueden reducir metano. Este es el alga que les acabo de mencionar. Hasta ahorita es la que tiene la mayor potencial y, como les digo, no afecta la producción de leche en ciertas dosis de carne. Los ácidos grasos, sobre todo algunos de aceites vegetales, esto sería muy sencillo. Yo pienso que podríamos de alguna forma promover que se involucraran, que se incluyeran niveles muy bajos de aceites vegetales en los concentrados de alimentos balanceados y eso bajaría el metano. Claro, tenemos que seleccionar cuál, meter antioxidantes en el alimento balanceado, pero tenemos forma de empezar a bajar el metano. Aquí está el 3-NOP, hay diferentes, el orégano, taninos, la monensina, que este es el que va a salir del mercado y es el más utilizado. Este estaba siendo utilizado casi en el 100% de los corrales en Estados Unidos y en ganado lechero. Y hay otros más, las saponinas, etcétera, pero tenemos que empezar a ver, como hicieron este trabajo que hicieron en la Universidad de Davis, qué es lo que hay, hacia dónde tenemos que meter los esfuerzos los investigadores. Es difícil poner a los fitobióticos aquí en todo esto. Les comento que en nuestro grupo estamos haciendo algunos estudios de metagenómica para ver qué tanto reducen las arqueas, los fitobióticos, las mezclas herbales que tenemos, porque no son saponinas, son una mezcla de diferentes productos herbales, ¿no? Ahora, yo he estado tratando de pensar qué puedo proponer, y aquí me parece que debemos de pensar cómo lograr impactar en México, porque nuestro trabajo, a ver, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? Bueno, pues yo pienso que tenemos muchos productores, los que no tienen acceso a esos alimentos o sus núcleos, muchos compran alimento comercial de diferentes calidades, algunos muy buenos, algunos no tan buenos, ¿no? Hay otros ganaderos, los grandes ganaderos, por ejemplo, de ranchos arriba de 2,000 cabezas hasta 30,000, ellos diseñan sus premezclas y meten los aditivos más de mayor impacto, ¿no?
Y hay algunos que no usan nada, ¿no? Los que están, hay algunos que no tienen acceso a ningún alimento comercial, los de traspatio, que por cuestión económica. Pero México es el quinto país productor de alimento balanceado. Entonces yo digo, bueno, yo creo que tendríamos que caminar, si queremos impactar, es quizás vía los alimentos balanceados y no quizás convencer al productor. Es decir, el productor no, jamás va a decir, yo quiero bajar el metano. No, no, no. Él quiere mejorar su producción, sobrevivir. Ok, necesitamos ayudarle y decir, vamos a meter la tecnología vía alimentos balanceados, ¿no? Yo hice una estimación con millones de cabezas, lo que producen de metano, y si bajáramos un 10% más o menos, ahora, acuérdense que el metano tiene un equivalente de CO2 como de 200 veces, entonces las megatoneladas son muchas, pero luego yo digo, bueno, ¿qué tan impactante es eso, no? O sea, si nosotros logramos reducir esto, equivale a más de 1.1 millones de vuelos comerciales de una hora. Y tomé los vuelos comerciales asumiendo que gastan media tonelada de CO2 un vuelo comercial de una hora. Y yo creo que esto nos da una dimensión cuando vemos que en México, bueno, había 114,000 vuelos en México, por la pandemia se bajaron, pero si pensamos en términos de lo que podemos hacer, creo que es mucho y tenemos que hacerlo, porque me parece que publicar artículos de que se puede hacer potencial y eso, tenemos ya que pasar a la acción. La otra que tenemos que revisar las estadísticas que nos presentan. Siempre hemos visto que la fermentación entérica tiene el 25, el 29, y se habla también del arroz, otras fuentes agrícolas, pero yo creo que deberíamos de revisar seriamente los aportes del autotransporte, los aéreos, porque yo creo que me parece que muchos de estos gráficos o cálculos no los hemos visto críticamente y nos hemos quedado con lo que nos publican, y yo me empiezo a pensar que a lo mejor no somos tan contaminantes. Ahora, la ventaja es que podemos reducir la fermentación entérica. Obviamente, ellos también están buscando los autos híbridos, la industria es de las más eficientes buscando el uso de sus equipos, pero tenemos que caminar a decir, sí, nuestra ganadería, nuestra agricultura, el sector agropecuario genera gases de efecto invernadero, pero los podemos bajar significativamente, ¿no? Doctor. Ahora, una cosa que me preocupa, bueno, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Obviamente tenemos un tratado TEMEC donde tenemos muchos compromisos, pero bueno, no voy a entrar al aspecto político, pero me parece que no estamos participando lo suficiente para responder. Entonces, doctor, nos quedan 5 minutos. Ya estoy terminando. Sí, llevo mis gracias. conclusiones. Entonces, mi conclusión es, tenemos aditivos que pueden mejorar la producción, reducir contaminantes y ser rentables para el productor, ¿no? Y entonces, existe el conocimiento actual para reducir los contaminantes y los gases de efecto invernadero. Podemos mejorar, ser rentables, perdón. El conocimiento de la nutrición va a ser importante. Y yo creo que debemos dimensionar el problema y el de otros sectores nuevamente, y sobre todo mandar la señal de que podemos manejarlo, ¿no? Y nuevamente, insisto, que tenemos que evaluar todos los aditivos con todo, ¿no? Reproducción, producción, salud, medio ambiente y el respaldo científico. Esto es muy importante. Yo creo que el respaldo científico debe estar en las decisiones que tomemos y creo que hay tareas pendientes en legislación y normatividad en México. Y con esto agradezco su invitación y pasamos a ver si hay tiempo para algunas preguntas y si no, pues agradecerles la oportunidad de compartir estas ideas respecto a lo que hemos hecho y la importancia de estos trabajos. Adelante. Joyce, me parece que tu micrófono está apagado. Sí, doctor. Muchísimas gracias por su información, muy valiosa y sobre todo actualizada. Yo creo que necesitaríamos más tiempo para saber más. El tema está súper interesante. Tenemos muchas preguntas. Voy a tomar las más repetitivas. Y bueno, Gustavo Flores pregunta, ¿qué aditivo recomendaría para aumentar la eficiencia del vástago seco de maíz al utilizarse como forraje en la alimentación de vacas lecheras Holstein? Ok, mira, la verdad es que no estoy seguro si el vástago seco exactamente cuál es, les voy a ser honesto, no, mi formación agronómica es deficiente, no sé si el rastrojo o qué parte es, pero bueno, conociendo la planta de maíz, en general, no va a tener mucho alto contenido de proteína, es un forraje, o sea, va a tener una buena cantidad de forraje, ahí podemos utilizar las enzimas, pero tenemos que ubicar el sistema de producción, o sea, podemos tener estos aditivos herbales, podemos utilizar las enzimas, pero tenemos que ubicar el sistema de producción para que sea un aditivo acorde la economía y el sistema de productor. Les puedo decir que tenemos sistemas de
tipo de aditivos naturales, donde hemos hecho mezclas con yogur, que las desarrolló un cubano que se llamaba el doctor Elías Arambel, que ha trabajado el doctor Jesús Ramos en Colegio de Postgrados en Tabasco, que son mezclas de campo, donde se hace con el yogur, se fermentan con un poco de grano, y los hemos dado con animales con rastrojo de maíz y mejoramos la respuesta. Entonces, no puedo dar una recomendación específica, tiene que ser con base al sistema de producción, analizando la economía y los recursos que tiene. Okay. Muchas gracias, doctor. Dice Susi, ¿cuál sería una dieta adecuada con forrajes, aditivos y granos para vacas lecheras para aumentar su producción? Ok, mira, en realidad no se puede dar una receta así, porque si estoy hablando de por ejemplo, la dieta de las vacas que tuvimos en la UNAM, la dieta tenía 70% de forrajes y 30% de concentrado. La dieta que tuvimos en el rancho de una que hicimos en Torreón tenía 45% de concentrado y lo demás de forraje. Entonces no hay y la otra, si estamos hablando de unas dietas recién paridas, si son Holstein con alta producción, es un tipo de dieta. Si estamos hablando de una dieta de esas vacas de traspatio, en ese caso, en unas vacas de traspatio que estaba trabajando el doctor Pepe Herrera, pues simplemente se reorganizó lo que había y se le pusieron enzimas y mejoró la producción. Pero no podemos dar recetas así tan generales. Tenemos que hacer el diagnóstico en cada lugar y ver con qué recursos tiene el productor y ver primero si reformulamos ahí con lo que se tiene para mejorar la eficiencia y después vemos si económicamente se puede utilizar el aditivo. Mi experiencia es que hemos metido en bloques multinutricionales estos aditivos para que el animal los consuma en el bloque y han funcionado, y lo hemos hecho con productores en Oaxaca de la Mixteca, ¿ok? O sea, pero no podemos dar recetas tan generales. Ok, doctor. El doctor José Isidro Alejos de la Fuente dice, ¿cuál sería una buena oportunidad para llevarle los aditivos al productor aprovechando el crecimiento del mercado de núcleos? No escucho muy bien al final, pero bueno, ¿cómo hacerle llegar los aditivos al productor? Yo creo que hay tres vías. Una es el alimento balanceado. Tenemos que trabajar con la industria de alimentos balanceados porque muchos compran el alimento. Entonces, tenemos que hacer que los alimentos... Ahora, déjenme decirles que yo conozco muchos de los exalumnos o conocidos formulan en las empresas y ellos están al tanto de esto y ya meten algunos de estos productos. Otros, hay gente que diseña los núcleos, pero son ganaderos que tienen un nutriólogo y el nutriólogo formula el núcleo, y hay empresas muy reconocidas como Nutrix, empresas mexicanas que asesoran y diseñan los núcleos. Pero para un productor pequeño es muy difícil darle una recomendación, ¿ok? Pero sí, yo creo que tenemos que buscar las vías. Yo por eso pienso en alimentos balanceados como una vía para abarcar muchísima gente, ¿no? Sí, doctor. Bueno, tiene muchísimas preguntas. Comentamos a los asistentes, las preguntas que no sean contestadas se las vamos a enviar al doctor a través de su correo y muy amablemente les daremos respuesta más adelante. Una última pregunta de Epilio Franco. ¿Qué tan grande es el mercado de los aditivos y las enzimas en México? Es altísimo. De hecho, les puedo decir, no tengo las cifras, pero estos aditivos herbales, por ejemplo, cuando empezamos los trabajos no se vendían en nutrición de rumiantes. Se están hablando ventas millonarias en México y toda Latinoamérica. Las enzimas ya estaban en el mercado de México, pero salieron por costo. Ahorita hay una planta en Córdoba que ya está produciendo aquí las enzimas para venderlas más baratas. Está llegando una compañía canadiense que está poniendo las enzimas a buen precio. Yo acabo de ver un rancho ganadero donde ya la están utilizando, hicieron la evaluación, fue rentable y la adquirieron. Sí, es un mercado importante. El mercado de los aditivos es fuertísimo en México. Yo les invitaría a que vayan a una reunión de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, AMENA, y en realidad el costo de los aditivos, que son minerales, vitaminas, llega a ser más del 15% en la dieta. Entonces tiene un impacto tremendo y genera muchos empleos y genera mucha transferencia de tecnología. Entonces realmente me parece que es un área muy importante, y aprovecho también para decir, puede compartirles mi correo para que también les pueda yo mandar información de lo que pueda yo mandar, y estamos en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco a su disposición, y también estamos dispuestos a colaborar con quien guste ensayos colaborativos por medio de estudiantes, tesistas, servicios sociales, ¿no? Y muchas gracias, doctor. El chat está repleto de felicitaciones a su presentación, a su información. Y sí,
quedaron, híjole, no abordamos ni la mitad de las preguntas. Sin embargo, piden también su correo, no sé si nos lo podría compartir en el chat. Se lo escribo ahorita. Y a través del correo pueden contactar al doctor. Bueno, también nosotros a través de la federación vamos a hacerles llegar sus preguntas, pero bueno, también van a tener el correo del doctor a la mano por cualquier consulta. Y les comento que hay una página que tenemos en la parte pecuaria que se llama Engornix. Yo no sé si también la usan en el sector agrícola, y ahí ponemos mucha información de vinculación nosotros. Ponemos mucha información aterrizada y ahí también se difunden muchos productos, ¿no? Y les agradezco mucho la invitación y estoy a sus órdenes y qué bueno que pudimos compartir algunas ideas y estamos a sus órdenes y gracias por darme esta invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Germán. Bueno, los invitamos a los asistentes a que se queden. Continúa la conferencia del doctor Hermilo Suárez Domínguez, que lleva por nombre Mejora Estratégica del Sistema Vaca Becerro, que estaremos iniciando en unos minutos.